Antes de darles la palabra, quiero hacer una muy breve reflexión. En 1985, hace ya muchos años, se organizó una serie de eventos académicos, artísticos, etcétera, en torno a los 75 años de la Revolución Mexicana. En aquella época, a alguno de nosotros se nos ocurrió pensar que probablemente no se llegaría al centenario de la Revolución Mexicana y quizá, si se llegaba, iba a llegar ya con muchos filtros, sobre todo para algunos de sus personajes. Recuerdo que en aquella época Javier García Diego, me parece que Álvaro Matute, Enrique Florescano, entre otros, dirigieron la serie de Historia de la Revolución Mexicana, unos libros verdes que salían en fascículos que se compraban en los puestos. Así fue la Revolución Mexicana, efectivamente, y nos invitó a probablemente medio centenar de historiadores de todas las generaciones a que hiciéramos pequeños apartados, pequeños artículos en el sentido periodístico de la palabra, de divulgación en torno a la revolución. A Laura Espejel y a mí nos tocó el zapatismo, pero siempre quedábamos con la idea de que iba a ser el último aliento de una reflexión en torno a la revolución, pero sobre todo en torno a los personajes protagónicos de la revolución. Si hubiéramos tenido que apostar, yo no hubiera apostado por ninguno, y a lo mejor solamente por Zapata para llegar al centenario de la revolución. Estamos llegando efectivamente al centenario de la muerte de Zapata. A mí me da mucho gusto ver que esté lleno el auditorio. La semana pasada hubo un par de eventos también organizados por la UNAM y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y también había mucha gente, más en uno que en otro de los eventos, y ha habido un gran interés en torno a la figura de Emiliano Zapata. A mí me parece realmente un fenómeno el que pensemos todavía en cómo explicarnos a los protagonistas de la revolución, aunque ahora sí mucho más filtrados. No estoy seguro que lo mismo vaya a pasar el año que entra con Carranza, como creo que por una gran ausencia apenas se va a tocar a Felipe Ángeles este año. Creo que solamente el INAH y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México lo vamos a hacer. Pero quiere decir que todavía flota en nuestra mente y en nuestro horizonte de pensar la historia, la función, el papel de los protagonistas en la historia, quizá ahora un poco más crítico, más a la manera de Tolstoy, es decir, mucho menos como gente que sabe qué es lo que va a hacer, y mucho más como, pues voy a usar una idea que no es nuestra, que es la de Kessler, mucho más como sonámbulos, que pareciera que saben a lo que van, no saben a lo que van, pero acaban terminando haciéndolo y cambiando el mundo. Les voy a ir pasando la palabra primero a la doctora Josefina MacGregor. Ella, bueno, debo decirles que a todos ellos los conozco desde hace muchísimos años, colegas y amigos queridos, maestros. Josefina MacGregor es doctora por la UNAM, da clases en Filosofía y Letras. Le conozco a ella de tiempo atrás, trabajo sobre Madero y el maderismo. Recuerdo un libro que a lo mejor ella ya no se acuerda, sobre la 26 legislatura, pero que les recomiendo que lean. Si leen el libro de la 26 legislatura van a entender mucho de lo que pasa después, tanto durante el golpe de Estado de Huerta, el largo golpe de Estado de Huerta que empieza en febrero pero que termina hasta octubre, y después en la composición y las discusiones del constituyente del 16-17. Josefina, te paso la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo la invitación para participar en este evento que conmemora el centenario
del asesinato de Emiliano Zapata. Para muchos historiadores, las efemérides nos dan la posibilidad, esto lo hemos repetido desde el 2010, nos dan la posibilidad de cavilar sobre los asuntos del pasado, repensarlos o pensarlos si no lo hemos hecho antes, y de esta manera actualizarlos y ponerlos al día con nuestro tiempo. A mí me pidieron, el doctor Ávila, concretamente, me solicitó que hablara sobre la relación que tuvo el zapatismo con el maderismo. Y puse como título este trabajo de la democracia y la ley a los derechos agrarios de los pueblos y los campesinos. Esta tarea de hablar de la relación entre Madero y Zapata, del maderismo y el zapatismo, no es empresario, simple. El Plan de Ayala, documento fundamental, sostén del zapatismo, además del programa social y económico de carácter agrario, es una invitación para derrocar al gobierno de Francisco I. Madero. En este documento se tildó a Madero de traidor a los principios de la revolución planteados en el Plan de San Luis, mismos que el Ejército Libertador del Sur se proponía hacer cumplir. El contenido referido a Madero en el documento zapatista exhibe la fractura en la relación con el jefe de la revolución. Sin embargo, en lo relativo al documento maderista, manifiesta un estrecho vínculo entre ambos textos. Después de que estalló la revolución de 1910, Emiliano Zapata y sus hombres se unieron de manera explícita al movimiento con el acuerdo de Madero. Que Zapata y sus hombres se hubieran unido a la rebelión encabezada por Madero un tanto tardíamente, nos plantea algunas preguntas. ¿Qué vio el líder campesino en ese movimiento que fuera determinante para su movilización? ¿Qué méritos apreciaron Madero como para sujetarse a su jefatura? ¿Qué ofrecía el movimiento maderista a los campesinos del centro-sur del país? ¿Planteaba realmente una solución a sus específicas dificultades agrarias? ¿Madero entendía cabalmente las inquietudes de los hombres del sur? No es una novedad afirmar que para entender el proceso que hemos llamado Revolución Mexicana debemos apreciarlo como uno en el que concurren diferentes movimientos, cada cual con su propio proyecto. Se trata de una revolución, como la hemos querido nombrar, que refundió varias y diversas revoluciones. Políticamente los programas de esas revoluciones se contraponían de manera radical, si bien en términos sociales y económicos, en ocasiones eran complementarios o coincidían en algún punto, y en otros eran totalmente opuestos. Así, es posible caracterizar la propuesta maderista y la zapatista, lo mismo que la que provino posteriormente de las filas constitucionalistas. Las dos últimas, la zapatista y la constitucionalista, se fueron decantando con el tiempo. La maderista prácticamente no tuvo oportunidad de hacerlo, dada la rapidez con la que logró el triunfo y la brevedad de su victoria. No pretendo hacer una evaluación de los méritos del maderismo, pero sí destacar que la presidencia de Madero no tiene caso insistir en la relevancia de la campaña electoral de 1909-1910 y del proceso armado de 1910-1911, para todos evidente, pero su corto gobierno, cuando menos, hizo tangible la complejidad de los problemas nacionales. Durante su gestión, la búsqueda de soluciones para los problemas sociales que aquejaban al país mostró que los posibles remedios eran múltiples y dependían del enfoque con el que se afrontara. Resolverlos no dependería solo de la voluntad política, sino de los resultados de una larga y complicada confrontación, en virtud de los muchos intereses implicados. Si bien el liderazgo de Emiliano Zapata no nació con la revolución maderista, sí se fortaleció y consolidó con ella. Mucho se puede decir sobre este caudillaje que se inició a partir del consenso de los hombres de Anenecuilco y no de la voluntad del propio Zapata, pero que significó para este el más fuerte compromiso de vida. Durante casi 10 años, su prioridad fue defender la causa de su gente y su gente se le entregó por completo. Este compromiso me parece singular, podría decir que único, sin duda único durante la Revolución Mexicana. Rueda lo expresa inmejorablemente, Salvador. Tal fue el papel del caudillo Zapata ante su gente, tal el tamaño de su investidura. Se le pensó como jefe padre, gobernante aclamado, juez supremo, dirigente protector de su pueblo. Hasta ahí, Rueda. Por eso su gente se resistió a creer que él había muerto. En cambio, el liderazgo de Madero surgió de su propia decisión, de su voluntad ciudadana de participar en los asuntos políticos de México, de su deseo de ver establecidos la democracia y el respeto a la ley en México. Sus correligionarios le reconocieron su interés y valentía al enfrentarse al imprescindible Porfirio Díaz. Si bien fue victoriado como a pocos al triunfo de la Revolución, al morir
Solo unos cuantos lo lloraron. Madero se levantó en armas después de que se rechazó la solicitud de su partido, el Nacional Antirreeleccionista, de que se anularan las elecciones de 1910 por las irregularidades cometidas por el gobierno porfiriano. El Plan de San Luis, además de convocar a levantarse en armas para derrocar a Porfirio Díaz, ofrecía los lineamientos a seguir durante el proceso armado. En mi opinión, haciendo una lectura equivocada de este texto, se ha insistido a lo largo de los años y por diferentes autores que Madero ofreció repartir tierras o, cuando menos, cito, la devolución de las tierras de que habían sido despojadas las comunidades campesinas del país. Incluso se define el artículo 3 como el único punto de carácter social en el documento. Una lectura detallada de este texto nos permite apreciar que en realidad ese artículo 3 lo que hace es definir el marco legal del movimiento revolucionario, qué se acepta y qué no de las leyes, decretos y fallos de tribunales vigentes en ese momento, para evitar, y cito textual, en la medida de lo posible, los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario. Así, entre lo que no se podía aceptar, se encontraban las cuentas y manejos de cuentas de gastos de las autoridades porfirianas, y también se propuso que se revisaran ante los tribunales los fallos que arrebataron tierras a los pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, en el momento en que las compañías deslindadoras se dieron a la tarea de delimitar las propiedades privada y nacional. El propósito de la medida era reparar una injusticia. Sin duda alguna, la disposición franqueaba una salida para la causa ya encomendada a Zapata, recuperar las tierras de las comunidades. Sin embargo, no obstante que entre ellos leyeron y discutieron el documento, los sureños no advirtieron, o en ese momento de definiciones no fue relevante, que se trataba de una resolución a largo plazo que debía dilucidarse en los juzgados y que ya incluía las posibles soluciones. Los que indebidamente habían adquirido las tierras o sus herederos las devolverían a sus primitivos propietarios y pagarían una indemnización. Pero si los terrenos habían pasado a manos de compradores de buena fe, entonces solo procedería que los antiguos propietarios indemnizaran a los propietarios originales. Es decir, estos obtendrían un pago, pero seguirían sin tierras. El proyecto maderista manifestaba así su posición: respeto sin cortapisas a la propiedad privada. Los rebeldes del sur se afiliaron a la revolución maderista porque combatía al gobierno de Díaz, que los había agraviado, porque Madero abría la posibilidad de que se les impartiera justicia con respecto a sus tierras y porque el Plan de San Luis daba legitimidad y orden a la lucha. También es cierto, como dice Felipe Ávila, que en lo que se refiere a Morelos fue, cito, una rebelión planeada, organizada y ejecutada por líderes locales naturales con sus propios recursos, sin que otros dirigentes hubieran venido de fuera a organizarlos. La lucha fue breve. Para el 25 de mayo de 1911, Díaz renunció y se estableció un gobierno interino que debía convocar a nuevas elecciones y pacificar al país. Entre otras razones, el desarme del ejército revolucionario previsto en el Plan de San Luis y contemplado en los acuerdos de Ciudad Juárez, tuvo como consecuencia la división de los revolucionarios, no por el desarme mismo, sino por los procedimientos con los que se realizó y porque mantenía la jerarquía del ejército federal. Las discrepancias aparecieron promovidas y estimuladas por las acciones del gobierno de León de la Barra, particularmente las que llevó a cabo Victoriano Huerta en el estado de Morelos para reducir al grupo zapatista, ya no para desarmarlo, sino para someterlo. Sin embargo, durante algunos meses persistió la idea en los dos líderes de que las cosas entre ambos podían tener arreglo. No fue así. El proyecto de Zapata se fue definiendo a la luz de los acontecimientos y el resultado fue radical. Los asuntos políticos del Estado y la urgencia de contar con tierras para trabajarlas lo condujeron a mantener una actitud inquebrantable ante un proyecto en el que la devolución de las tierras arrebatadas estaba sujeta a estudio. Madero no cedió tampoco ante una exigencia regional cuando tenía enfrente la organización de toda la nación. Las restituciones no correspondían a la problemática agraria de otras zonas. Gildardo Magaña, al dar cuenta de la entrevista del 8 de junio entre Madero y Zapata, asegura que el suriano le dijo al norteño, cito, mis soldados, los campesinos armados y los pueblos todos me exigen, diga usted, con todo respeto, que desean se proceda desde luego a la restitución de sus tierras. Hasta aquí la expresión de Magaña. ¿Qué tenía esto que ver con la propuesta maderista del Plan de San Luis? El desde luego cambiaba todo. Los diversos intentos por llegar a un acuerdo entre estos dos personajes fallaron uno a uno,
por la imposibilidad de sostener los acuerdos ante las condiciones cambiantes del día a día, por la mala fe del presidente interino y de los jefes federales, por la desconfianza del guerrillero Suriano, por la buena fe y la falta de rigor de Madero. El caso es que la última tentativa fue el 11 de noviembre a través de Alfredo Robles Domínguez. Madero era presidente desde 5 días antes. Zapata no podía aceptar de ninguna manera el indulto para sus hombres y el exilio para él. Para colmo, para este momento, como Salvador Rueda señala, había muerto el general Manuel Asúnzolo a manos de un hijo de Pablo Escandón, el exgobernador y hacendado de Morelos. Asúnzolo era el principal operador político de Madero frente a Zapata. Nos dice Rueda, se puede conjeturar que al morir Asúnzolo se resquebrajó el puente comunicante entre Madero y el desconfiado Zapata. El silencio, sumado a la hostilidad de la prensa y de las presiones militares, obligaron a Zapata y a los suyos a remontarse a la Sierra Poblana. Fue entonces que se redactó el Plan de Ayala. Madero no fue un traidor. Así como se ha estudiado con todo cuidado la construcción de la leyenda negra en torno a Zapata, es preciso realizar una tarea semejante con Madero. Su campaña electoral, la victoria revolucionaria que llevó a la caída de Díaz y su apoteósico triunfo electoral en 1911 quedan oscurecidos por la campaña periodística que lo exhibió como un gobernante inepto. Muy pocos historiadores destacan la relevancia de su coherencia en la defensa de la democracia y de su decisión de establecer un gobierno de conciliación. Incluso se ha insistido que no tenía una propuesta social cuando durante su gestión se dieron los primeros pasos para atender demandas laborales y agrarias. Cierto que el proceso era lento, pero buscaba pegarse a la ley, el cambio político que llevara a los representantes populares a atender las demandas populares. No fue más rápido lo que hicieron los otros líderes y quizás los fracasos de Madero les fueron útiles. No era fácil que los grupos más privilegiados cedieran sus posiciones. A diferencia de otros líderes revolucionarios a quienes se les escamotearon sus méritos revolucionarios, más a Pancho Villa que a Zapata, Madero, al ser asesinado, inmediatamente entró al panteón de los próceres. Sin embargo, de inmediato se postergó su programa y no se quiso repetir su experiencia. En cambio, el liderazgo agrarista de Zapata y el simbolismo de su lucha se ha mantenido hasta nuestros días. Pero Madero no traicionó su proyecto. Como dice Womack, Zapata vio traición en cada desacuerdo y Madero egoísmo en cualquier opinión que no fuese la suya. No pudieron entenderse. En un manifiesto de Zapata del 27 de agosto de 1911, el caudillo daba cuenta de los acuerdos con Madero y expresaba su confianza en él y lo llamaba invicto caudillo de la democracia. Y reconocía que Madero había tratado de imponer la justicia basada en la ley. También hacía hincapié en la lealtad manifestada al líder y al presidente de la República y confiaba en que los acuerdos se cumplirían. En otro memorial, ya del 26 de septiembre, firmado en San Juan del Río por Zapata, firmado por Zapata y sus hombres más cercanos, se hacían algunas peticiones muy puntuales con respecto a la evacuación de las fuerzas federales de Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, la suspensión de las elecciones, la libertad de los presos políticos y la abolición de las jefaturas políticas. Asimismo, se incorporaban dos cuestiones centrales en la posterior redacción del Plan de Ayala: la destitución de los gobernadores provisionales para que fueran elegidos, cito, ya a voluntad del pueblo o de los generales y jefes de la presente contrarrevolución, así como el jefe de armas y las fuerzas que guarnezcan sus plazas. Y una petición directa, cito, que se dé a los pueblos lo que en justicia merecen en cuanto a tierras, montes y aguas, que ha sido el origen de la presente contrarrevolución. Hasta aquí la cita. El lance siguiente sería el más radical. En el periodo que va del fin de la revolución a la toma de posesión de Madero, el proyecto zapatista, me parece, dio dos pasos definitivos en su definición agrarista. Primero, él y sus hombres debían ocupar las tierras que les pertenecían. Tenían los títulos de propiedad que así lo constataban, pues no había que esperar. Segundo, era apremiante satisfacer la miseria de los campesinos que no tenían tierras, y eso solo se podía lograr expropiando las haciendas. Sin embargo, el Plan de Ayala en su artículo 4 hacía suyo el Plan de San Luis Potosí con las adiciones que incorporaba en beneficio de los pueblos oprimidos, y se comprometían sus firmantes a continuar la revolución principiada por Madero. Los hombres del sur se sentían traicionados porque Madero no había respetado, cito, la ley y justicia de los pueblos, mismas que seguramente Madero desconocía y tampoco entendía. Sin embargo, los dos documentos quedaron entrelazados.
El Plan de San Luis daba legitimidad al de Ayala y sobre todo daba continuidad a la revolución, pues enlazaba ambos proyectos, no obstante sus grandes diferencias. La inmediatez de las propuestas agrarias en el documento ayalteco, espero que así se diga, domina el texto. Ayalense. Bueno, el documento ayalense domina el texto. Mostró con claridad meridiana la urgencia campesina, no solo para que se restituyeran las tierras despojadas, sino para que se procediera a dotar de tierras a los que no las poseían, que eran los más numerosos. Quizás el apremio venía de la modernización de las haciendas en cuanto a los sistemas de riego que había dejado a grandes contingentes rurales sin la posibilidad de arrendar tierras para su sostenimiento. Los aciertos de este documento lo convirtieron en una divisa del derecho agrario y tras 10 años de lucha incesante, el zapatismo se constituyó en símbolo y en emblema Emiliano Zapata, su líder. Mientras que Zapata se aferraba a la restitución y dotación de tierras y ejidos a los pueblos campesinos y sin tierra, que como decía Luis Cabrera, era una tarea urgente frente a la del fomento de la pequeña propiedad privada, Madero soñaba con un agricultor a la manera del propio Zapata. Pequeño propietario, con ganado y un pequeño negocio de herrería, que amaba a los caballos y sabía cuidarlos, es decir, un pequeño propietario emprendedor que mejoraba su situación con otras tareas paralelas a las de su producción de los campos. Decía Zapata: tengo mis tierras de labor y un estable producto, no de campañas políticas, sino de largos años de honrado trabajo y que me producen lo suficiente para vivir con mi familia desahogadamente. A lo que Enrique Krause agrega: logró tener un atajo de 10 mulas y al frente de ellas salía a los pueblos y ranchos a carrear maíz. Por un tiempo acarreó cal y ladrillos para la construcción de la cercana hacienda Chinameca, precisamente en la que fue asesinado. Los proyectos podían ser complementarios y así se integraron al final, pero las prioridades no eran las mismas. Como ya he dicho en otra parte, Madero creyó que México necesitaba de la democracia para salvarse y se entregó a la causa con fervor y altruismo. Estaba seguro de que esa era su misión en la tierra. Zapata, en cambio, sostuvo que el objetivo principal de la revolución era impartir justicia a los campesinos. Por ello, nada más grande ni más trascendental para la revolución que la cuestión agraria, base y finalidad suprema del movimiento libertador. Ese era el compromiso que había adquirido cuando en Anenecuilco el Consejo de Ancianos le dio ese mandato, y cumpliendo su palabra, en esa lucha dejó la vida acribillado por sus enemigos, 6 años después de que Madero perdió la suya bajo las balas de los infieles. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Josefina MacGregor. Vamos ahora a escuchar al doctor Pedro Salmerón. Él es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en la ENA. Es autor de varios libros, voy a citar algunos: La división del norte, la tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo, La revolución popular en Durango y la Laguna, Calixto Contreras y Benjamín Argumedo, Los carrancistas, la nunca contada historia del victorioso ejército del noreste en México, uno que acaba de salir, México en guerra, 1915, y en coautoría con Felipe Ávila, La breve historia de la Revolución Mexicana de 1917. Solo una anécdota: hace unos años, probablemente unos 10, que me tocó dar una conferencia sobre Zapata, invitado por Pedro Salmerón en el ITAM. Yo no tenía el gusto de conocerlo más que por teléfono. Y al estar en la sesión de preguntas, las preguntas más agudas y las que más me hicieron repensar al zapatismo fueron las de ese entonces muchacho de pelo largo, ensortijado y bigotón, pelo negro, hoy director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pedro, por favor. Gracias. Muchas gracias. El zapatismo y las otras corrientes revolucionarias es el tema de esta mesa, ¿sí? Y a mí me toca hablar, pues, de la corriente con la que realmente se alió el zapatismo, según algunos, ¿sí? Hay una alianza integral entre el movimiento revolucionario del norte, encabezado por Pancho Villa, y el subiano, aunque con ramificaciones nacionales, como recordaremos en agosto en otros foros, ¿verdad, Felipe?
Suriano, pero con ramificaciones nacionales, que encabeza Zapata, sí o no. Si leemos a libros tan importantes como los de John Womack y Francisco Pineda, parece ser que no, que en realidad nunca existió una alianza orgánica real entre uno y otro movimiento. Y si leemos algunos de los relatos emblemáticos de la Revolución Mexicana, parece aún que menos. Por ejemplo, el cuento del perro de Rafael F. Muñoz, que inicia con aquella evocación: el general Gálvez era el genio militar del norte, el general Chávez el caudillo militar del sur, y que terminan matándose entre ellos de una manera que otro de los grandes relatos o de los grandes narradores que evocan la Revolución Mexicana lo dice plásticamente, sin, como acostumbra, ofrecer ninguna prueba, y más aún que eso, ningún nombre. Dice José Vasconcelos en La Tormenta: nos salvó del retorno indígena el salvajismo de Fierro, que noche a noche fusilaba por su cuenta y gusto 10, 20 coroneles zapatistas. ¿Sí? Nunca nos da el nombre de ninguno de estos 10, 20 coroneles zapatistas que por su cuenta y gusto, SIC, fusilaba Fierro en los días de diciembre de 1914. ¿no? Entonces, realmente una alianza orgánica entre Villa y Zapata. Olvidemos lo político. Olvidaré lo político por un momento, lo político-social, los proyectos, para hablar de lo concreto, la guerra. Nos acostumbramos a pensar que, una vez más, a través de nuestros grandes maestros, mis grandes maestros, directos o indirectos, Friedrich Katz, Adolfo Gili, Arnaldo Córdoba, que John Womack también, que Villa y Zapata no tenían proyecto de nación, porque no podían tenerlo. ¿Sí? Y durante muchos años, primero cada uno por su lado, luego ya mucho más en conjunto, Felipe y yo discutimos esa posición, y les digo, vamos a sortear lo político y lo social, hacerlo a un lado en esta ponencia. ¿Sí? También decían que como no tenían proyecto político-social, tampoco podían tener una estrategia militar para la toma del poder. Y eso es a lo que querría entrar hoy yo. ¿Tenían o no tenían Villa y Zapata una estrategia para derrotar militarmente a sus enemigos, los carrancistas, en el otoño de 1914, invierno de 14 a 15? Si le hacemos caso a Felipe Ángeles y a los lectores de Felipe Ángeles, evidentemente no. Y no voy a recordar lo que decía Ángeles, todos lo sabemos, ¿no? La idea de que era imprescindible que, una vez ocupada la Ciudad de México, se lanzaran sobre Veracruz las mayores fuerzas de la División del Norte. Sobre eso, en este libro, ¿sí?, encontré yo dos planes de campaña. Uno que habría enviado Pablo González el 15 de noviembre de 1914, sobre el cual no tenemos más documentos que lo dicho por el hijo de Pablo González, en un mamotreto que escribió posteriormente, según el cual Pablo González le presenta a don Venustiano un plan de operaciones de 6 puntos. Primero, evacuar la capital por contraproducente e inútil. Segundo, hacer de Veracruz el cuartel general, por su idónea comunicación marítima. Tercero, maniobrar los contingentes constitucionalistas en fracciones o corporaciones de ágil movilidad, con el propósito de extraer en la zona más amplia posible al enemigo. Cuarto, posesionarse de inmediato de la zona petrolera y de la zona carbonífera de Coahuila, que en realidad ya estaban en manos de los constitucionalistas. Quinto, como la vértebra económica de México es el ferrocarril México-Laredo, conservar esa línea ferroviaria y las plazas fundamentales a lo largo de dicha vía. Y sexto, formar un cuerpo expedicionario de operaciones a las órdenes de Francisco Murguía. Perdón, y sexto. ¿Sí? Aparentemente no hay más prueba directa de este plan que los dichos de Pablo González Jr., pero al día siguiente de cuando se habría presentado este plan, es decir, el 16 de noviembre, Álvaro Obregón
inicia la presentación de un documento que sí tenemos, que sí existe, refutando cada uno de estos puntos. ¿Sí? Dice Obregón: nunca he pensado ni creo conveniente salir desde ahora de la capital. Esto traería fatales consecuencias, pues sería entregarla al enemigo, y Villa, no teniendo necesidad de continuar la campaña sobre la capital, podría libremente emprender campaña sobre los flancos y le sería más fácil apoderarse de la frontera. En este plan de operaciones que sí tenemos, Álvaro Obregón de lo que habla es de utilizar como eje estratégico el Istmo de Tehuantepec y, si es necesario, abandonar Veracruz y trasladar la capital a Mérida. ¿Con base en qué? Con base en el control de los puertos de mar y de lo que queda de la llamada Marina de Guerra, que en realidad son 6 barquitos. ¿Sí? Pero son 6 y los otros no tienen ni uno. ¿Sí? Y señala en ese plan que sí tenemos, igual que González, que lo fundamental son lo que él llama los flancos: el eje Jalisco al noroeste y el noreste, ¿sí? Y nunca Veracruz. Si nos atenemos a ese plan que sí tenemos, el de Obregón, y al que al parecer sí existió, de Pablo González, encontramos que Pancho Villa diseña un plan de operaciones que tiene que ver con la lógica político-militar delineada por los propios mandos militares constitucionalistas. ¿Sí? La intención de destruir las fuerzas carrancistas del noreste de la República, que en términos militares y económicos son mucho más significativas para él que las que ocupan el eje Puebla-Veracruz. Entonces, el problema de este plan es que no funcionó, y cuando un plan no funciona, pues es mucho más fácil criticarlo. Pero sí existe un plan bien detallado y con una visión militar, que no lo contaré ahora en detalle, pero que traté yo de explicar detalladamente a lo largo de esta investigación que concluye con este libro, ¿no? 1915. El segundo punto, más allá de si tenían un plan, es el realmente significativo para lo que me interesa en esta plática. ¿Hay realmente una alianza orgánica entre Villa y Zapata? O, como sostienen John Womack y Francisco Pineda, Zapata, en virtud de su localismo, diría Womack, en virtud de que Villa es un conservador, diría Pineda. ¿Sí? Estoy simplificando, ya lo sé, pero de alguna manera sí lo dicen. Sí, o sea, lo estoy reduciendo a 2 frases. ¿Sí? En virtud de su localismo, diría Womack, en virtud de que Villa era un conservador y por lo tanto el radicalismo revolucionario zapatista no podía aliarse con esos conservadores, Zapata habría abandonado la lucha. ¿Sí? ¿Es cierto esto o no lo es? Hay 2 momentos centrales. El primero es la participación directa más importante de Zapata en esta lucha, que es la ofensiva sobre Puebla. Si efectivamente Villa decide que, como habría decidido Obregón según estos documentos, que los lugares donde se va a resolver la guerra son el noreste y el occidente, y no el eje Puebla-Veracruz, Villa encarga a Zapata ese eje secundario para él encargarse personalmente de los otros 2 ejes. ¿Sí? El del noreste, a donde manda a los 2 militares en quien mayor confianza tenía por las batallas que ya habían diseñado, ¿sí? Felipe Ángeles y Tomás Urbina, mientras él se encarga personalmente de un tercer frente. ¿Sí? Y en esa misión, en la que se le encarga directamente al Ejército Libertador del Sur este tercer frente, Zapata comanda las primeras acciones, toma la ciudad de Puebla frente a Salvador Alvarado, y luego vienen aquí varias de las dudas. Por alguna razón que no he podido terminar de aclarar, hay quien habla de una enfermedad, de una dolencia. ¿Sí? Zapata se retira personalmente sin retirar sus tropas, que dejaría las órdenes de Juan Banderas, ¿sí?
y se retira a Morelos sin retirar sus tropas, y aquí hay un montón de interrogantes que tampoco pude resolver, ¿sí? Algunas de ellas tendrían que ver con el sabotaje de Eulalio Gutiérrez, del que hablan varias cartas cruzadas entre Villa y Zapata. Algunas tienen que ver con la ausencia de material de guerra que Villa prefiere usar él y no enviar al zapatismo, porque hay una angustia en los dos bandos. Sí, ya empezó la Primera Guerra Mundial y ya hay un mercado de armas sobresaturado de demanda y no de oferta como antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La cuestión es que Zapata se retira personalmente, pero sin retirar los contingentes de Puebla, y luego mantiene la ocupación de la Ciudad de México mientras puede, y el asedio sobre el ejército de operaciones, cuando el ejército de operaciones ocupa la Ciudad de México. Pero hay un segundo momento mucho más importante, y aquí sí quisiera leer algunas partes de los textos. Es el asunto de si entonces Zapata se repliega a sus posiciones y ya no contribuye a la misión central que le encomienda el general Villa, convertido en el comandante militar de la Alianza Convencionista. Los zapatistas trataron de cortar el cordón umbilical que alimenta el ejército de operaciones en el Bajío, o dejaron a los villistas a su suerte, y en todo caso mandaron solo algunas expediciones secundarias con generales aliados del zapatismo y nunca con fuerzas centrales del zapatismo. Esa es para mí la pregunta central sobre si hay o no hay alianza orgánica entre Villa y Zapata. Porque las acusaciones son muy serias, ¿no? Por ejemplo, el general Federico Cervantes Muñoz Cano, hombre de mucha confianza de Felipe Ángeles, diría en sus memorias que los zapatistas son los culpables en última instancia de la derrota de Villa en la batalla del 13 al 16 de abril en Celaya, por haber dejado pasar sin ser estorbado por los zapatistas, así lo dice textualmente Cervantes, un tren con 800,000 cartuchos que a su vez Juan Barragán, el jefe de Estado Mayor de Carranza, definiría o llamaría el tren de la victoria, el convoy de la victoria. ¿Sí? Esta acusación es suave comparado con otro de los grandes memorialistas del villismo, el general Juan B. Vargas, quien dice: otra de las causas de nuestras derrotas en Celaya, Trinidad y León, ¿sí?, fue indiscutiblemente la actitud de algunos jefes zapatistas y exfederales incorporados al Ejército del Sur, que comandaba el general Zapata y que venían operando precisamente en los estados de Puebla, México, Morelos, Hidalgo, etcétera. No obstante la recomendación del general Villa de que interrumpieran las comunicaciones entre la columna de Obregón y su base de aprovisionamiento de Veracruz, tanto las líneas férreas como las telegráficas continuaron intactas, es decir, no se había hecho nada absolutamente para cumplir las órdenes que venían del cuartel general villista, como del propio caudillo del sur, que tenía fuertes compromisos con la convención. Muchos historiadores retoman estas posiciones, ¿no?, de Cervantes, de Juan B. Vargas. Es decir, los zapatistas, cito a Juan B. Vargas, no hicieron absolutamente nada para interrumpir las comunicaciones del ejército de operaciones con su base. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Dice Francisco Pineda, con estas palabras, que la acusación del general Juan B. Vargas es falsa, que acusa en falso. La documentación que encontró Francisco Pineda era, en los archivos militares, demuestra que hay 26 operaciones mayores sobre el tramo de la vía que va de Ometusco a Tula, durante los días 10 de marzo a 15 de abril. ¿Sí? Es decir, casi una al día. ¿Sí? Y encuentra también, y aquí hay un dato fundamental, en el momento de la primera batalla de Celaya, Obregón tiene 12,000 hombres a sus órdenes y hay 10,000 hombres custodiando el tramo de la vía que va de Apizaco, Tlaxcala, a Tula, Hidalgo. Es decir, hay casi tantos hombres
de las fuerzas constitucionalistas, enfrentando los ataques zapatistas, como enfrentando directamente a la División del Norte en la primera de las batallas. Sí, esto nos podría llevar a decir, ¿qué hubiera pasado si esos 10,000 hombres, en lugar de estar combatiendo los inexistentes ataques zapatistas, hubiesen estado en el campo de batalla aparentemente principal? Son casi equivalentes los contingentes. Y sin embargo, ¿sí?, en efecto, no logran cortar la vía en los momentos clave. ¿Qué tan importante es esto? A mí me deja todavía interrogantes, y un interrogante último con el que quisiera terminar. ¿Sí? El interrogante último dice que una ofensiva posterior, vencido Villa en León, una columna de caballería villista mandada por Canuto Reyes y Rodolfo Fierro hace en una semana lo que no habían logrado hacer los zapatistas en 6 semanas. Cortar de tajo esta línea de comunicaciones, ¿sí?, de tal modo que Obregón tuvo que reconstruirla a través de Colima, ¿sí?, Veracruz, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Colima, y a partir de Colima, Guadalajara hasta Aguascalientes. ¿Sí? Porque Rodolfo Fierro y Canuto Reyes sí pudieron hacer lo que no habían logrado hacer los zapatistas. Esto tiene que ver con voluntad de alianzas o no. Hay ataques personales que manda Zapata sobre Texcoco, por ejemplo, con incapacidad militar, con falta de recursos. ¿Sí? Son dudas que después de años de investigación sigo teniendo. Lo que sí veo en la correspondencia entre ambos, y en estos 22 ataques documentados por Francisco Pineda, que yo fui a confrontar a los archivos de la defensa, es que al parecer, más allá de la derrota, más allá de la incapacidad de cortar de manera permanente, porque parcialmente muchas veces cortan la vía de comunicaciones, sí hay una voluntad de alianza integral y orgánica entre estas dos corrientes revolucionarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Salmerón. Vamos a darle la palabra al doctor Javier García Diego. Él es doctor en Historia, sí. No, sí, es doctor en Historia por el Colegio de México y tiene otro doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Fue director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y entre otros libros, ahí si quieres ya le corto, pero entre otros libros tiene un par que a mí me gustan mucho, el de Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, uno chiquito que se llama Porfiristas Eminentes, la Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, que me parece un libro fundamental, y autor de capítulos sobre la Revolución Mexicana en la Nueva Historia Mínima de México y la Nueva Historia General de México, que en lo particular me gustan mucho porque sí nos hacen ver cómo la revolución nace siendo un movimiento de sectores propiamente urbanos y después se pasa al campo, y un poco contesta la propuesta de Josefina, la que acaba de hacer ahora también, y regresa nuevamente la revolución a ser un episodio fundamentalmente urbano. Doctor. Gracias, Salvador. Primero que todo, agradezco de verdad, con mucha sinceridad, la invitación y también la presentación de Salvador a estar en este coloquio sobre los 100 años del asesinato, no le podemos llamar de otra manera, de Emiliano Zapata. Luis González decía que era muy criticable, deficiente, hacer historia calendárica, efemerística, broncínea, pero él también decía que era peor padecer amnesia. O sea que entre la disyuntiva de amnesia o historia calendárica, siempre estaremos en favor de esta. Siempre y cuando no caigamos en el festejo o la celebración. En todo caso, conmemoración, que significa recordar juntos. Entonces yo los invito a recordar juntos
un aspecto del zapatismo. Yo creo que Felipe y Pedro, al invitarme, pensaron que yo iba a hablar sobre el zapatismo y Carranza en esta mesa de las otras corrientes de revolucionarias. Pues sí, tenía una ponencia sobre eso, pero me quiero concentrar en otro punto. Junto con esto de la conmemoración, sí debo celebrar que el gobierno y las instituciones académicas estemos fomentando de verdad la conmemoración y la crítica histórica. Es importantísimo, de verdad, este tipo de discusiones, y vamos a ver cuál es el resultado de todo este proceso de los próximos meses, de vista a la perspectiva que podamos tener de Zapata, de Ángeles, de Carranza y de los otros acontecimientos, otros procesos históricos que nos definen. Paso ya al punto concreto. La historiografía, las versiones imperantes sobre el zapatismo, y aquí voy a también hacer síntesis, como dijo Pedro, respecto a Womack y respecto a Pineda, voy a ser muy sintético y decir que predominaba, sobre todo hasta los finales del siglo XX, la versión gubernamental. No me gusta llamarla oficial porque hay historias oficiales que son de la iglesia, de los empresarios, incluso los movimientos sociales tienen sus versiones oficiales, entonces yo prefiero llamarla versión gubernamental. Y en este caso, la versión gubernamental, hasta finales del siglo XX, era una versión prácticamente consensuada de la Revolución Mexicana, sin diferencias internas, o las omitía o las soslayaba, y en todo caso se destacaba la lucha contra Porfirio Díaz. ¿Sí? No solamente es para el caso de Zapata, para el caso de Flores Magón, por ejemplo, Josefina, se destaca mucho el programa del Partido Liberal, la lucha contra Porfirio Díaz, y se omite prácticamente el Flores Magón frente a Madero, Flores Magón frente a Carranza, en fin, esa era un poco la estrategia historiográfica gubernamental anterior. En el caso de Zapata, también con todas sus diferencias, hay una versión que yo voy a llamar de izquierda académica, repito, con todas sus diferencias, en donde lo contrario, destacan enormemente las diferencias que pudo haber tenido el zapatismo con Madero y con Carranza. Mi pregunta es, hoy, a partir de hoy, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser la idea prevaleciente sobre Zapata a lo largo del siglo XXI? Dentro de esta versión académica, repito, predominantemente de eso que llaman izquierda, se sostiene un punto nodal de esta versión, es que el zapatismo no solamente fue el único movimiento campesino típico, subrayo el típico de la Revolución Mexicana, sino que fue un movimiento prácticamente autónomo dentro del proceso revolucionario, autoaislado, automarginado, una lucha prácticamente paralela. Se dan dos procesos, el proceso de lo que llaman en inglés el mainstream de la Revolución Mexicana, Madero-Carranza, en el que participa de una u otra manera, por lo menos por un tiempo, Villa, con ambos, y por otro lado el movimiento zapatista. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Yo creo que claro está que el zapatismo tuvo particularidades enormes, como las tuvo el maderismo, como las tuvo el villismo, como las tuvo el carrancismo, pero es difícil aislar al zapatismo dentro del proceso de la revolución porque por razones geográficas estaba plenamente integrado al país. Difícilmente uno va a encontrar un estado tan integrado geográficamente al país, junto con Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero. Como ya también nos ha enseñado Horacio Crespo, la economía estaba igual, plenamente integrada. La cronología es prácticamente común, claro, con las diferencias que tiene cada uno de estos componentes de la revolución. Entonces yo insisto en que el zapatismo es una parte sustantiva de un proceso revolucionario con diferentes componentes socioregionales. Es más, lo defino de la siguiente manera. Y el hubiera yo sé que es impensable, pero hagamos un esfuerzo y pensemos en el hubiera, en el contrafactual, para decir que la Revolución Mexicana sin zapatismo
hubiera sido una lucha norteña, básicamente clase mediera y eminentemente política, tanto Madero como Carranza. Por otro lado, el zapatismo, sin la cobertura de la Revolución Mexicana como proceso general, hubiera sido una rebelión campesina, que no es lo mismo que un componente revolucionario. Déjenme seguir con algunas observaciones sobre esta historiografía zapatista. Primero que todo, es una historiografía homogéneamente partidaria de su objeto de estudio. Es más, podríamos decir, sobre todo se dijo mucho hasta Womack, que era una historiografía acrítica, que era de verdad una simpatía enorme por el personaje y que el propio Womack no se había dado espacio para hacer algunas críticas importantes. Otra característica es que es una historiografía que omite un período. Casi toda la historiografía zapatista se concentra en el Plan de Ayala, la lucha contra Porfirio Díaz, la lucha contra Huerta, obviamente lo que Adolfo Gili llama la Comuna de Morelos, 1915, la convención que ya mencionó Pedro Salmerón, y de ahí se brinca al asesinato. De hecho, es más, ahora tenemos una historiografía que revisa al zapatismo posterior, al post-zapatismo, en casos como el de Samuel Bronx, la construcción del mito y demás. Muy pocos, ¿sí?, ponen atención a lo que yo llamo el momento de crisis, y aquí me dio mucho gusto ver el nuevo libro de Felipe Ávila, en donde sí asocia en el título, a ver, déjenme ver si encuentro rápido el índice, sí, aquí está, dice: el ocaso del movimiento zapatista y Chinameca. No puedo coincidir más con el título de este capítulo, como lo trataré de expresar de la siguiente manera. Entonces, traía incluso contadas las páginas que le dedican Womack y Gili a los años de 16 a 19, que en términos porcentuales, ¿sí?, no coinciden con los 3 años de ese momento. Son pocas páginas para lo importante o lo largo de esos 3 años. Urge estudiar esas limitaciones sociohistóricas. ¿Por qué? Voy a dar un argumento. ¿Por qué es importante? Porque si no, no entendemos la muerte de Zapata, ¿sí? Por eso me gusta el título de Felipe. De otra manera, se está abordando la muerte de Zapata desde una perspectiva moral, la felonía de Guajardo, nadie la va a negar. Por eso no quise tratar carrancismo y zapatismo, porque de entrada la llevas perdida, o sea, imagínense, ¿no? Estaba yo viendo los conceptos que le dedica Paz Solórzano: felonía, vil asesinato, crimen atroz, en fin, todos, y se quedan cortos. Ahora, como historiador, yo propongo que estudiemos la muerte de Zapata bajo 2 perspectivas, una externa y una interna. La externa, enmarcarla en el triunfo del constitucionalismo, y no solamente eso, en que era un año preelectoral. A Carranza le urgía dejar ciertas condiciones de estabilidad desde su lógica antes de entregar el poder. Y las condiciones internas, hay que entender que el zapatismo había entrado en un proceso de crisis por lo menos desde el año de 1917. Esto es muy importante y tiene que ver también con lo que dijo Pedro Salmerón respecto a este plan macroestratégico. Sí, existe, pero le faltó agregar un elemento. Ciertamente, y es sorprendente, Pedro, es en mucho Carranza. Yo me imagino que asesorado no solamente por Pablo González, sino también Jacinto Treviño, sus militares profesionales, en donde desechó la propuesta de Obregón, que era una propuesta marítima, y no es porque Carranza supiera mucho de historia mundial y estuviera atento a la Armada Invencible, pero sí dijo: es muy riesgoso someter la campaña a los riesgos de la naturaleza, o sea, puedes perder a tus hombres en una tormenta marítima. Entonces dijo no, pero dentro de su plan nacional interno sí está dejar Ciudad de México, sí está ir a Veracruz, sí está dividir a la división del norte en varios frentes,
que sabía que a Villa no le gustaba, como lo había demostrado en Zacatecas. Y hay otro elemento, para mí macro, que tiene que ver con lo que estaba diciendo Pedro. Carranza optó por una decisión, primero concentrarse en Villa, sus principales elementos, sus principales recursos, no solamente en número de hombres, sino en recursos municionísticos contra Villa, dejando a Zapata para una campaña posterior. Esto le permitió a Zapata, ¿sí?, desarrollar la reforma agraria, la reforma política, la reforma social que hizo aquí en Morelos durante 1915 y parte de 16, que es lo que Gili ya mencioné, se llama la Comuna de Morelos. A partir de 17, Carranza dijo, no puedo enfrentar dos campañas de tal magnitud, entonces me concentro primero en Villa. Pensó, una vez vencido el villismo, en términos generales, porque aquí no hay derrotas totales ni triunfos totales, pensó que una vez terminado 1915, con un villismo ya muy a la baja, podría dedicarse a Zapata. Sin embargo, vino la expedición punitiva, y esto postergó la campaña en Morelos, y por eso es que la inicia pues prácticamente a principios de 1917, cuando viene la gran irrupción de Pablo González. Prácticamente, ¿sí?, es una irrupción durísima, sin respuesta, le permite ocupar buena parte de Morelos, es más, se puede hablar de una derrota bastante rápida. Ahora bien, esta derrota de principios de 1917, con la llegada de Pablo González aquí a Morelos, trajo como resultado una crisis política al interior del zapatismo, una crisis social, una crisis económica, y voy a tratar de explicar esa crisis. Después de la derrota de principios de 1917, de la incursión brutal de las fuerzas de Pablo González, al interior del zapatismo se vieron muchísimas deserciones, y no solamente deserciones, sino también ejecuciones, fusilamientos o lo que se quiera, al interior del movimiento. Alguien decía al inicio de la sesión de hoy, pues creo que fue Pedro en tu introducción, decía era un movimiento que tenía contradicciones internas. Bueno, pues como todos, pero fíjense ustedes, entre los, digamos, las víctimas de esa incursión de Pablo González está Lorenzo Vázquez. Voy a dar más datos muy rápidos. Originario de Los Hornos y militante en el zapatismo desde marzo de 11. Luego fue gobernador de Morelos entre agosto de 14 y mayo de 16. Se le expulsa del movimiento involucrándolo con un asunto que yo creo que necesita un poco de más estudio, que es lo de Buenavista de Cuéllar. ¿Qué fue lo que realmente pasó con esto de Buenavista de Cuéllar? Francisco Pacheco, de Huitzilac, ¿sí?, otra zona fría, carbonero, pero también veterano desde el 1911 y en algún momento secretario de guerra de la convención en alguno de los diferentes gobiernos, creo que con Lagos Cházaro, sí, con Roque, acusado de dejar pasar a esta invasión de Pablo González. Está también el caso de Eufemio Zapata y está sobre todo el caso de Otilio Montaño. Vamos a mencionar, nativo de Villa de Ayala, otro veterano desde 1911, se le señala como una de las plumas más importantes junto con Trinidad Ruiz para el Plan de Ayala. Iba a ir a Aguascalientes, se queda en Ciudad de México, también fue miembro del gabinete, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes en alguno de los gobiernos, creo que ahí sí con Lagos Cházaro. En fin, un hombre también al que se le vincula a Francisco Pacheco en el asunto de Buenavista de Cuéllar, es juzgado y con Lorenzo Vázquez, sí, es juzgado con una intromisión muy fuerte por parte de Manuel Palafox y Sotoygama. Aquí vamos a ver, una de las contradicciones internas que yo veo es la de los jefes locales versus los intelectuales externos, los intelectuales asimilados. De hecho, lo que yo veo en este año de 17, 18 es el ascenso, la consolidación, el fortalecimiento interno en el cuartel general de estos asimilados externos urbanos, Gildardo Magaña sobre todo, Sotoygama,
y en cambio veo la decadencia de muchos jefes locales, todos los que mencioné, Lorenzo Vázquez Pacheco, Sidronio Camacho, Otilio Montaño, son caracterizables como jefes locales, versus los otros externos. Otro elemento que produjo también una dura muesca en el movimiento zapatista, sí, me quedan 5 minutos, hasta me sobra, es la promulgación de la Constitución de 17, porque esto dio lugar a que para algunos elementos hubiera posibilidad de reforma agraria, y dicen, es preferible optar por una reforma agraria desde un gobierno consolidado y no confiar en una reforma agraria dentro de un movimiento rebelde. De que los hubo, por ejemplo, ahora que están tan de moda los tlaxcaltecas en las últimas semanas, bueno, Domingo Arenas prefirió una reforma agraria desde el gobierno y no una reforma agraria planteada desde un movimiento rebelde. Otro elemento, el control militar de los estados vecinos. Carranza en 1917 tenía controlado Veracruz, tenía controlado Puebla, tenía controlado Guerrero, tenía controlado Estado de México, todo. Entonces se encapsularon al zapatismo, que en su crisis de 1917 y años subsiguientes, por ejemplo, buscaron alianzas con otros grupos, incluyendo carrancistas, a partir de 1918. Uno de los ponentes de la mesa anterior hizo referencia al manifiesto de abril de 1918. Era eso, era la invitación a unas alianzas con grupos no tradicionalmente campesinos y no tradicionalmente agraristas, y esto ya nos empieza a adelantar lo que va a pasar con Zapata en el caso de Guajardo. Otro elemento que tenemos ahí, y voy muy rápido, es que a diferencia de lo sucedido en 1911 hasta 1916, proliferaron las diferencias entre el ejército zapatista y las comunidades, los pueblos. Zapata manda muchas instrucciones, muchos documentos pidiéndole a los soldados que se disciplinen. Si repite constantemente esos documentos es porque estaba sucediendo. Realmente empeoraron o dejaron de ser tan buenas las relaciones entre pueblos y ejército. Para principios de 1919, y aquí sí es cuando voy a ser muy rápido, la crisis al interior del zapatismo es gravísima, es en términos económicos, es en términos de política interna, el ascenso de Palafox, el pleito con Palafox, es incluso sanitaria. La influencia española le pegó durísimo a Morelos. Entonces, en ese contexto de crisis, con antecedentes de acercamiento con otras fuerzas, incluyendo antecedentes de acercamiento a carrancistas como a Cesario Castro, por ejemplo, ¿sí? Esto nos explica que Zapata haya buscado el acercamiento con Guajardo cuando Guajardo hace esta falsa rendición o falso rompimiento con las fuerzas de Pablo González. En ese sentido, sí, insisto, Zapata buscó ese acercamiento con Guajardo porque le significaba 12,000 cartuchos, que era lo que decía que Guajardo tenía, y cerca de 1,000 hombres. Para Zapata eso en abril de 1919 era como agua de mayo, o sea, créanme que estaba en una situación muy difícil el movimiento. Bueno, ¿qué sucedió? Lo que ya conocemos, la felonía, el crimen atroz, demás. En ese sentido, simplemente lo que quiero destacar es el contexto en el que se da ese acercamiento entre Guajardo y Zapata. No lo podemos soslayar, no caigamos en una interpretación moral de la historia. ¿Qué tanto estaba en crisis el movimiento zapatista? Al grado de que el sucesor de Zapata, en lugar de ser uno de los viejos jefes campesinos, como pudieron haber sido Francisco Mendoza y Maurilio Mejía, que buscaron el puesto para suceder a Zapata, pues quedó en ese lugar Gildardo Magaña, quien por cierto también ya tenía acercamientos con carrancistas y luego los tendría con Obregón antes de la revuelta de Agua Prieta. Termino con dos preguntas. A mí me parece un poco inútil la discusión
de qué hubiera hecho el zapatismo después de 1920. Esto es, qué hubiera hecho una vez llegado Obregón al poder, los sonorenses al poder. Yo no puedo contestar el hubiera, pero sí puedo decir lo que realmente pasó. Y lo que pasó es que hubo una reforma agraria estatal muy temprana, desde más o menos 1922, que los puestos políticos a nivel pueblerino y a nivel gubernatura fueron para zapatistas. Si no, ahí está el doctor Parres o Parrés, cerca de Tres Marías, para recordarnos que fue hecho gobernador. Para los ideólogos cercanos al zapatismo, el Partido Nacional Agrarista. Para muchos de los veteranos del zapatismo, la División del Sur que se creó en el Ejército Nacional. Y también hay que decirlo, muchos de los veteranos del zapatismo transitaron perfectamente al PNR, al PRM, aunque algunos, por ejemplo, como este señor Victoriano Bárcenas, que parece ser que después fue cristero, pero en fin. Creo yo que este argumento de la crisis final, de la crisis tardía del zapatismo, no lo invalida como parte esencial de la Revolución Mexicana. Como dijo Ricardo Pérez Mejor, no lo estoy ninguneando de ninguna manera, esto no es ninguneo. El decir que el zapatismo tuvo un papel militar menor dentro de la Revolución y no tiene que ver con lo que decía Pedro del plan o no plan, la distancia respecto a la frontera le hizo ser pobre en términos municionísticos, o sea, no tenía los recursos municionísticos que tuvieron los otros ejércitos norteños. El que no tuviera un proyecto nacional de Estado, sí o no, no lo hace menor, porque su verdadera aportación, y ya lo mencionó Salvador al inicio, su verdadera aportación fue haber introducido el tema agrario en la Revolución Mexicana, una revolución que inicialmente tenía únicamente temas políticos. Y créanme que haber metido el tema agrario en un país en donde el 85% de la población vivía en el mundo rural, lo hace no solamente llegar a los 100 años con plena salud, sino que podemos incluso imaginarnos los 200 y seguir haciendo Emiliano Zapata. Gracias. Todos eran jóvenes. Muchas gracias al doctor Javier García Diego. Vamos a darle la palabra al doctor Antonio Saborit. Él es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigador de estudios históricos del INAH y su especialidad es la historia cultural. Ha hecho diversos escritos en torno a José Juan Tablada, Rafael Reyes Espíndola, Pedro Castera, la vida y obra de artistas como Julio Ruelas, Joaquín Clausel, Diego Rivera y Tina Modotti, dicho de una manera muy rápida, pero en realidad trabajos muy profundos. El que más ha trabajado a Marius de Zayas ha sido Antonio Saborit, y es traductor también de Robert Gittings, Nicola Chiaramonte, Robert Darnton, Charles Hale. Fue director de estudios históricos del INAH y actualmente es director del Museo Nacional de Antropología. Antonio Saborit se dedica básicamente a estudios de historia intelectual. Y lo hace en el sentido más nietzscheano de la palabra, es decir, no busca solamente el principio de las cosas, sino la genealogía, el origen de las ideas. Siempre tiene preguntas que van un poco más allá de la mera descripción biográfica y lo que le dicen los documentos sencillos. Y para muestra un botón, si pueden acercarse a su estudio introductorio de Tomochic, del sepan cuántos, van a ver a lo que me refiero, la idea de efectivamente quién escribió Tomochic, por qué, cómo lo atestiguó y qué fue en realidad lo que buscaron. Le costó la cárcel a Frías, por ejemplo, y además Antonio Saborit rescató el texto de Frías de su vida dentro de Belén. Le vamos a dar la palabra, él va a referirse a la otra parte de Emiliano Zapata, que son las imágenes, la manera como nos lo representamos. Muchas gracias, Salvador. Antes que otra cosa, muchas gracias. Es un honor estar en esta mesa, me siento
me siento muy cobijado siempre de mis sabios colegas de la barra de la historia, y recuerdo con mucho placer un aforismo del profesor O'Gorman, según el cual decía más o menos esto: me encanta conversar con mis amigos literatos, decía el profesor O'Gorman, porque siempre descubro que sí hay personas todavía más ignorantes que los historiadores. El dardo me toca a mí, mi pecado original fue estudiar letras, y nunca me lo van a perdonar, tampoco yo. Pero regreso al agradecimiento, es un gusto estar aquí y un verdadero honor. Si tuviera que sintetizar las breves páginas que les leeré en una frase, sería con la anécdota que une a la escritora norteamericana Gertrude Stein y a Pablo Picasso, una vez que Pablo Picasso terminó de realizarle su retrato, un retrato hermoso que en la actualidad está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La señora Stein, al verse en el lienzo, dijo: pero no me parezco. Y Picasso le contestó: se parecerá. Eso sí, me pidió Felipe que hablara de Zapata en el arte, y un poco es la vida inmediata a la muerte, a su muerte en el arte de lo que va en estas páginas. En abril del 22, en medio de un solemne acto de gobierno organizado por el presidente Obregón, el Panteón de la Historia Patria recibió en su interior a la figura de Emiliano Zapata. Ese día, dice mi vecino Salvador Rueda, dejó de ser el bandido muerto y se volvió el héroe que justificaba posiciones políticas de una revolución hecha gobierno. También a partir de ahí dio comienzo la construcción de la posible imagen con la que en adelante se le recordaría, para lo cual se echó mano del amplio y disperso acervo existente, el de las imágenes con las que se le fijó en las hojas sueltas y publicaciones periódicas, por medio del dibujo o de la fotografía, y sobre todo por medio del lenguaje escrito, a lo largo de poco más o poco menos de una década de activa vida pública. Así, de los vestigios materiales de las fuentes históricas se transitó a la cristalización mítica del sujeto histórico que de manera consciente entrega su vida, y a la cristalización del mártir agrario arquetípico, para decirlo con las palabras de Anita Brenner en Ídolos detrás de los altares. La historia de bronce es un acuerdo. El arte, en cambio, para hacerlo realmente, suele ser un desacuerdo. Se diría que en muchas ocasiones avanza a contrapelo del pasado inmediato y hasta de la historia. De ahí que en la expresión artística suelan dominar en muchos de sus mejores registros las diferencias, la oposición, las convulsiones, el conflicto. Tal cosa sucedió con las caricaturas de José Clemente Orozco, quien en 1912 fijó en una de ellas a Zapata en acanallado abrazo con Gustavo Madero en el semanario satírico Ojo Parado. ¿Quién en ese momento vio la sustancia de Zapata? Si escapó a Orozco, ¿la vio Diego Rivera? Tampoco. Rivera pintó en 1915 un cuadro al que decidió ponerle como título Paisaje zapatista casi 20 años después de realizarlo. ¿David Alfaro Siqueiros vio la sustancia de Zapata? Me pregunto. Tampoco. Para empezar, aún firmaba como José de Alfaro y su cercanía con el doctor Atl se lo impidió. La ignorancia de un inicio nada tiene que ver con lo que en los 920 empezaron a proponer políticos, artistas plásticos, narradores, estudiosos. Al evocar ese tiempo mexicano, Siqueiros señaló lo siguiente: una manía etnológica nos envenenaba a todos. La defensa de la raza india, potencialmente superior a las otras en fuerza mental, en concepción de belleza, etc., era el sermón diario de Rivera y su arma polémica en todas las discusiones. Orozco, por contradicción a priorística con Rivera, era mesticista,
como Vasconcelos y todo un sector bastante numeroso de químicos de la sangre humana que apareció entonces en México. Villa, Zapata eran mestizos, Madero, el romántico, el iluso, era criollo, que aquí equivale a blanco puro. Victoriano Huerta, el sádico criminal, era indio puro. La violencia, el dinamismo, el revolucionarismo, por lo tanto, eran mestizos. El criollo era disoluto y cobarde, el indio cruel. Hasta aquí Siqueiros. Siqueiros le confió lo anterior a Julio Scherer durante su última estancia en la cárcel de Lecumberri al inicio de los 960. Por su parte, en los 920, Siqueiros era, en sus propias palabras, un filósofo iluminado de teorías abstractas sobre el sindicalismo y el trabajo colectivo. Ahora tráiganse a la memoria las piezas que ensayan inicialmente un retrato de Zapata, una vez incorporado al panteón de la historia patria. Los frescos que realizaron Rivera y Orozco sobre los muros de la Secretaría de Educación Pública, 23-24, la Capilla de Chapingo, 23-27 y Cuernavaca, 29, del cual compuso una réplica, 31, sobre una superficie de cemento reforzado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y en New Hampshire, 1930, respectivamente. Y los retratos al óleo que realizaron el propio Orozco en Nueva York, en 30, y Siqueiros en México, 31, al que añadió inmediatamente la litografía del héroe a caballo. Va por partes. Siqueiros trabajó su retrato al óleo en la cárcel de Lecumberri, donde permaneció numerosos meses al inicio de los 930, porque la policía mexicana sospechaba que él y los camaradas de la hoz y el martillo estaban detrás del atentado que sufrió el presidente Pascual Ortiz Rubio el 5 de febrero de 1930. Se trata de un Zapata arrinconado en el fondo de un callejón de altos muros de ladrillo, envuelto en una atmósfera rojiza. Su rostro, por cierto, está a un paso de la máscara, hablando de manías etnológicas. Las partes esenciales ya están aquí: sombrero, negro bigote crespo, ojos entrecerrados, serenidad de mandíbula fija, pero en el camino Zapata perdió su pañoleta de seda al cuello, su camisa de color y queda a un paso de la medianía del predicador. La litografía de Siqueiros, en cambio, muestra a un Zapata engrandecido, fuera de proporción, contra un fondo de cerros y montañas, cuyas líneas parecen replicar el contorno de la propia montura del caudillo. Los retratos de Rivera y Orozco nada tienen que ver entre ellos, y mucho menos con el de Siqueiros, al grado que al compararlos se puede pensar en tres dirigentes revolucionarios diferentes antes que en un solo mártir y héroe retratado con el concurso de tres distintas técnicas. Orozco volvió a Zapata en 1930, al cabo de varios años de residir y trabajar en Estados Unidos, primero mientras integraba un conjunto de pinturas para una exposición colectiva en el Metropolitan Museum of Art, y más adelante al decorar la biblioteca de Dartmouth College. En el primer retrato, sostiene Renato González Melo, está muy cerca en espíritu a sus caricaturas tempranas sobre el dirigente campesino. La cara de Zapata domina la parte superior del último plano de la pintura, enmarcada por el vano de una puerta que da a una habitación que alberga un conjunto de campesinos dolientes. Al doble filo de la espada que apunta a uno de los ojos de Zapata corresponde asimismo un significado doble, me permito apuntar. Por un lado, alude al ojo por ojo de la justicia retributiva, y por otro al Mesías en clave católica al clamar que ha llegado a traer el fuego y la espada. No he venido para meter paz, sino espada, dice el versículo 16 en el capítulo 10 de Mateo. Orozco volvió de inmediato sobre la figura de Zapata y lo colocó esta vez en el centro de la composición, asimismo de pie, aunque de cuerpo entero, ya sin la espada de Mateo, en el panel hispanoamericano de la serie que dedicó a la épica de la civilización americana en Dartmouth College. Rivera, por último, compuso entre finales de 23 y principios de 24 un fresco de Zapata erguido y descubierto en el tercer piso del edificio de la Secretaría de Educación Pública, acompañado por el profesor Otilio Montaño, el caudillo Felipe Carrillo Puerto y Cuauhtémoc en orden de composición. ¿Qué hace un retrato del último mexica en el espacio que Rivera llamó Patio del Trabajo?, me pregunto. Tal vez aplacar el desconcierto del entonces titular de la misma Secretaría, José Vasconcelos. Mientras eso sucede, sugiero concentrar la atención en los tres dirigentes agrarios.
Los une el uso de una vestimenta de manta muy semejante y al parecer arropados por una túnica roja. Heroísmo, martirio y raza son los hilos que unen estas figuras, observa Luis Vargas Santiago. Al pie de cada una de ellas, Rivera añadió dos figuras femeninas sedentes y de perfil que en actitud de duelo ofrendan una planta y un libro a Montaño, un atado de fibras de yuca y unas mazorcas a Carrillo Puerto, y a Zapata mazorcas y un puñado de espigas de trigo. Unos meses más adelante, en uno de los tableros de la capilla de Chapingo, Rivera retrató a Zapata en el interior de su sepultura, envuelto completamente, salvo la cara, por la misma mortaja roja del tríptico anterior, bajo un maizal a unos centímetros del profesor Montaño. La sangre de los mártires revolucionarios fertilizando la tierra, dice el título de esta pieza. El rostro de Zapata conserva el negro bigote crespo y aliñado, aunque ya no aparece la expresión desafiante con que el pintor quiso dirigir la mirada del mártir al espectador, sino que en su lugar hay una expresión de serenidad que corresponde a la exhibición de los restos mortales del mártir, que desde el subsuelo alimenta las raíces y los tallos del maíz y persiste en su misión. Rivera volverá a darle a Zapata este semblante sereno, pero antes, en atención al subsuelo en el que el pintor colocó a sus dos mártires, quisiera detenerme en esto otro. Ni Orozco, ni Rivera, ni Siqueiros conocieron al Zapata de carne y hueso, quien pudo ser absolutamente desconocido entre los indígenas de Durango y Quintana Roo, como apuntó Orozco en su autobiografía. En realidad, este Zapata fue un desconocido incluso entre las decenas de cientos de campesinos rebeldes que nada más lo llegaron a ver de lejos, bajo nubes de tierra, como por ejemplo la mañana del 12 de junio de 1911, en la que él y Manuel Asunzo lo escoltaron a Francisco y Madero de la estación del tren a la sede del gobierno del estado de Morelos, el antiguo Palacio de Cortés, ubicado entre árboles de mangos y jardines en flor. Y sin embargo es muy probable que Orozco, Rivera y Siqueiros lo llegaran a sentir ominosamente cerca de ellos, como le sucedió al diputado José María Lozano en 1912, quien leyó lo siguiente desde su tribuna parlamentaria. Emiliano Zapata no es un bandido ante la gleba irredenta que alza sus manos en señal de liberación. Zapata asume las proporciones de un Espartaco, es el reivindicador, es el libertador del esclavo, es el prometedor de riquezas para todos. Ya no está aislado, ha hecho escuela, tiene innumerables prosélitos, los indios se han rebelado. Zapata está a las puertas de la Ciudad de México, destruirá todo, es un peligro social, señores diputados, es sencillamente la aparición del subsuelo que quiere borrar todas las luces de la superficie. Hasta ahí Lozano. Rivera no volvió a descalzar a Zapata en el fresco que compuso a finales de los 1920 en el antiguo Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, como lo hizo en el patio de trabajo. Pero como en ese conjunto alegórico, y en particular en el titulado Conquista y Revolución, el pintor le quitó a Zapata el sombrero, el saco, la pañoleta de seda, la camisa de color, los pantalones de charro con botones de plata y las botas, para vestirlo de guaraches, camisa y calzón de manta, y ponerle una hoz en la mano. Cabría imaginar que el pintor estuvo a un paso de construir un cuadro de costumbres acanallado, como se decía en el siglo XIX, pero no es así. De hecho, Rivera trabajó de espaldas a la historia. En el antiguo Palacio de Cortés, la figura del mártir agrario forma parte de una composición de mayor complejidad, incluso mucho más narrativa, la cual rematan en un primer plano el propio Zapata y un caballo de densa crin blanca como su cuerpo y la ropa de manta que visten el dirigente y los suyos. Justo detrás de la figura del caudillo destacan las coas de su improvisada escolta, uno de cuyos miembros acaso haya derribado con su arco al capataz que yace boca abajo entre las patas del caballo y a quien el caudillo debió desmontar y desarmar con ayuda de la hoz que empuña en la mano derecha. Al fondo, en cambio, Rivera desplegó la larga historia del maltrato de los indios. No erró Siqueiros en su evocación. Arma polémica y sermón diario, ¿no decía él? En esta composición, el relato da inicio a la mano derecha del vano de una puerta con la evangelización de los indios, una escena montada sobre la destrucción del mundo natural y resuelta en los restos mortales de un ciervo en primer plano. De ahí transita a la ceremonia de la conversión y bautizo de los naturales para concluir en su explotación en masa en trabajos forzados como el levantamiento de los templos y monasterios de las órdenes religiosas.
A la izquierda de la puerta transcurre el cuadro que rematan Zapata y el Caballo Blanco, dedicado a exponer el memorial de abusos en la moderna unidad productiva de la hacienda. Un auto de fe, central y estrecho, sirve de fiel a los dos cuadros de la composición. En 1931, Rivera decidió ofrecer un nuevo derrotero a la mitad zapatista de este fresco y para el caso mandó integrar una estructura de acero galvanizado para preparar en ella una mezcla de cemento reforzado sobre la cual realizar el fresco que hoy se conoce como Zapata, líder agrario. El retrato de Zapata alcanza aquí otra dimensión. A pesar de que todos los elementos a la vista del espectador son los mismos que aparecen en el antiguo Palacio de Cortés. El sentido original de la composición ha sido tocado por la desaparición de la terraza del palacio y por la edición de la pieza primaria. Así, desprovisto de los procesos de evangelización y sometimiento durante el Virreinato de la Nueva España, ahora el relato de la pieza solo incumbe al presente, o mejor dicho, al pasado inmediato de la Revolución Mexicana. El mundo natural, representado por la opulencia de las hojas elegantes a un costado del Caballo Blanco, queda entonces como el único elemento histórico auténtico en la obra, y la exuberancia y atributos curativos de estas hojas parecen ser el indicio de un explosivo e incontestable renacimiento, a diferencia de lo que se puede entender ante la composición íntegra. El centro, desde luego, está resuelto en la figura de Zapata y la montura que domina con la mano izquierda sobre la brida. Es muy probable que el rebelde de carne y hueso nunca gozara de todas las simpatías morales de Orozco y Siqueiros, pero en cambio Rivera se inventó una vida imaginaria tan cerca de Zapata que lo único que eso descubre es que el artista nunca necesitó a la persona de carne y hueso para crear lo que quiso. París se muere, el arte se muere, le dijo Rivera a su amigo el escritor ruso Ilya Ehrenburg. Los campesinos de Zapata, sigue Rivera, nunca han visto máquinas, pero son 100 veces más modernos que Poincaré. Desde luego que Rivera exagera. Muy bien conocían las máquinas los campesinos de Morelos, precisamente los zapatistas, y no por ello dejaban de ser menos modernos. El fresco Zapata, el líder agrario, el cual es copia fiel de un detalle de Conquista y Revolución, lo realizó el mismo Rivera a finales de 31 en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Todas las mañanas recorría a pie las 2 cuadras que mediaban entre el museo y el hotel en el que se hospedaba con Frida, quien se sentía millones de veces mejor que en la ciudad de San Francisco. La semejanza entre este nuevo fresco y el original, con su visión tan serena de un mundo en permanente convulsión, no evita asociar el resultado con la imagen que podría devolver un manuscrito iluminado o un bestiario medieval. Pero ¿cómo es posible que un momento de lirismo en Rivera evoque un trozo de pergamino del siglo XIV? Y sobre todo, ¿qué llevó al pintor a hacer cosa semejante? O mejor, ¿qué impulsó a realizar un fresco de esta naturaleza, colmado de una prédica más bien edificante, a él, un ingobernable artista occidental de vanguardia, desmesurado, aventurero, por no mencionar que esta pintura encierra un ensayo formal tan anacrónico que el animal está a un paso de transformarse en unicornio? ¿Se acuerdan bien? Lo anterior invita a repasar la rotación de personalidades de Rivera, su idea de sí mismo como un personaje de novela. A lo largo de su intensa vida pública, este creador adoptó una amplia variedad de posturas, a veces por ocultar su juego, a veces por jugar sencillamente con el misterio. Lo hizo todo el tiempo, sin descanso y sin propósito aparente. Hasta cuesta creer lo mucho que alcanzó a realizar con su arte. Y en cierto modo, al final de su vida, su obra pagó el agotamiento al que expuso por décadas a su persona. Tal vez un día se conozca las fuerzas que estuvieron presentes en el México de finales del 19 y principios del 20 y que le permitieron a alguien como Rivera concebirse a sí mismo como un puñado de papeles acomodadizos en la vida, en la política, en el arte. ¿Acaso también sea irrelevante saber algo de tales fuerzas? El hecho es que la aparente maleabilidad del temperamento de Rivera invita a mirar a este Zapata
desde la perspectiva de una figura sobre la que cayó la rigidez característica de los papeles sociales en ese periodo al que seguimos llamando Edad Media. En términos formales, basta haber visto imágenes de la obra de Paolo Uccello para identificar ciertos rasgos suyos en la montura que tiene bajo su control el dirigente agrario, o extrañarse ante la representación del ojo de este animal. Por otra parte, es cosa bien sabida que en el verano de 19, hospedado en la casona familiar del historiador Élie Faure, en Dordoña, en el suroeste de Francia, Ribera descubrió para sí el arte del fresco en las grandes obras del Quattrocento y entendió su empleo como instrumento de divulgación de mensajes. En el retrato de Zapata, sin embargo, el inclín medieval se empieza a manifestar en la naturaleza de la imagen misma, la cual es copia exacta sobre una nueva superficie de una anterior. Más aún, la propia superficie del segundo fresco concluido sugiere también una suerte de tapiz antes que un panel móvil. Por último, la rigidez que Ribera confirió aquí al papel social de Zapata solo buscó cristalizar su naturaleza bajo la forma del héroe perpetuo, fuera del alcance de las eternas mudanzas de las fuerzas sociales, algo sin duda central para alguien como el mismo Ribera, testigo de la inestabilidad de los panteones revolucionarios. Muchas gracias. Gobierno de México.